Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. Deja que en el figurón. Radio Pichincha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y esta tarde me acompaña en la conducción Jairen Noriega. ¿Qué tal, Jairen? ¿Cómo estás? Hola Isabel, saludamos a toda la audiencia de Radio Pichincha a través del dial 95.3 de FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Aprovechamos este espacio también para solidarizarnos con las familias de las personas privadas de la libertad que fueron asesinadas el 13 de noviembre. Desde este espacio también exigimos verdad, justicia y reparación. Hoy es lunes 15 de noviembre de 2021 e iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Así es, y les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos como Frente Radiosa en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube. Hacemos llegar, como siempre, nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital que retransmite para la comunidad migrante en Estados Unidos, a la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa, en especial a Santiago Criollo. Esta tarde aquí en Frente Radiosa conversamos sobre las masacres carcelarias, la violencia que se multiplica en el país y la respuesta, o quizás la no respuesta, de quienes posan en banquetes de extranjeros con un smoking mientras el país vive una de sus peores crisis de seguridad. ¿Qué implica hablar de necropolítica en Ecuador? Para conversar al respecto nos acompañan Carolina Andrade, politóloga, Silvana Tapia, profesora universitaria y socióloga jurídica, y Jorge Núñez, antropólogo. Bienvenidos y bienvenidas a Frente Radiosa. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Radio Pichincha. Para iniciar el debate, quisiéramos preguntarles cómo leen ustedes la respuesta del gobierno frente a la serie de masacres que se han dado en las cárceles ecuatorianas en los últimos meses. ¿La desidia del gobierno es apenas un síntoma de su incompetencia o evidencia la matriz autoritaria de un proyecto que deja morir a la vez que aprovecha para chocar con otros poderes del Estado? Estoy pensando en la Corte Constitucional, por ejemplo. En su opinión, ¿cómo leen Lazo y el bloque de poder que lo rodea la actual crisis carcelaria? Bienvenido, Jorge, arrancamos contigo. Qué difícil pregunta. Estaba pensando, ojalá no arranquen conmigo, ojalá no arranquen conmigo. Sí, creo que ponerlo que si es una cosa o es la otra, no nos ayuda a ver que no solo son ambas, sino que hay un alto nivel de incompetencia y un alto nivel de decisiones equivocadas por parte del gobierno en términos de gestión del sistema penitenciario. Pero también hay un acercamiento político al tema y hay un acercamiento político que tiene que ver con la gestión penal de los problemas sociales y que eso no es algo nuevo, sino que ha venido ocasionándose. Entonces, yo creo que cuando la gente habla, por ejemplo, la palabra crisis penitenciaria, y esta es una discusión que hemos tenido dentro de Alianza contra las Prisiones, crisis penitenciaria es un concepto que está ocultando muchísimas cosas, ¿no es cierto? Solo reduce el problema, en mi criterio, erróneamente, a un problema de gestión y de cambio institucional, y a un problema y a una discusión de derechos humanos, lo cual está muy bien. Digamos, debemos discutir el tema desde el marco de los derechos humanos, debemos discutir la reforma institucional y debemos cambiar la gestión del sistema. Estamos de acuerdo en eso, pero ahí no se agota, porque nosotros no podemos seguir hablando de crisis carcelaria cuando lo que tenemos son 4 masacres en un año y cuando lo que tenemos es el asesinato sistemático de personas al interior de la cárcel. Y sobre todo que no es una guerra de bandas, que es otra cosa que ha dicho la Alianza contra las Prisiones desde un inicio. No podemos reducir esto
a la guerra de bandas. Y no lo podemos reducir porque el Estado ha jugado un papel preponderante en la producción de la extrema violencia carcelaria. Ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, pero solo por darles una de las pocas cosas que se cambia al interior de las cárceles, y esto tiene que ver más con mi trabajo etnográfico de 20 años dentro del sistema, es en 2015 se crea la unidad de inteligencia penitenciaria. La unidad de inteligencia penitenciaria, el primer nombre que tuvo, que ya empezamos a ver incluso solo para que sepan el espíritu de esta unidad, fue la unidad del ultramundo. ¿Y a qué se referían con ultramundo? Ultramundo es la palabra que estaban usando para muchas de las cosas que está diciendo la policía. La policía está viendo el problema como un problema de territorio, de grupos que se dedican al microtráfico en las ciudades. Pero en 2015 se empieza a hacer inteligencia policial y a reclutar fuentes humanas dentro de las grandes cárceles del Ecuador, sobre todo cabecillas, los que ellos llaman cabecillas. Por eso para nosotros en la Alianza fue impactante cuando dijeron, no, lo que pasa es que la última masacre es porque salió uno de los cabecillas y entonces hubo un vacío de poder. Es básicamente porque esa unidad lo que creó fue un sistema de privilegios de ciertos grupos y que les permitían estar en unos pabellones, que permitían ciertas cosas. Entonces, si tú ves, es una decisión de gestión, pero es una decisión política. Entonces, las cárceles que yo documenté en 2003, que estaban basadas en el emprendimiento prisionero, que era la cárcel clásica neoliberal, un abandono total, la cárcel era una zona de abandono social, pero que habían economías de subsistencia que de una u otra manera les permitían sobrevivir a los internos. Y los internos y las internas lo que hacían es encargarse de mantener la paz en los penales, para que esas economías endebles, precarias de subsistencia no se rompan. Pero después de 2015, después de la reforma de 2014, pasamos a esta gestión criminal de las cárceles. La policía, ya no los directores, eligen ciertos grupos con los que gestionan y legitiman, y estos reciben unos privilegios. Y ellos se encargan de mantener el orden dentro de las cárceles. Entonces, la primera idea, y con eso me gustaría terminar, que ha sido ya algo que hemos hablado en la Alianza, es debemos hablar del rol del Estado en la producción de la extrema violencia y en la organización de las llamadas bandas. Para nosotros es fundamental entender eso. Y con eso esa sería mi primera intervención. Muchísimas gracias, Jorge. Sin duda has situado varios puntos interesantes desde, bueno, tu lugar de experto que conoces a profundidad lo que ocurre en las cárceles al día de hoy. Silvana, veía que asentabas con la cabeza cuando Jorge nos comentaba que no se puede hablar apenas de una crisis carcelaria o penitenciaria cuando tenemos ya más de 4 masacres en un año. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Y retomando quizás la pregunta o esta hipótesis que sitúa Jorge, ¿cuál ha sido el rol del Estado en la producción de la violencia a la que hoy asistimos todos los ecuatorianos? Muchas gracias por la invitación y por la pregunta también. Efectivamente, en el espacio de la Alianza contra las Prisiones, con Jorge, con otras y otros compañeros, hemos conversado de que la palabra crisis está ocultando demasiado, ¿no? Y más bien hemos estado hablando de tecnologías de gobernanza, hemos estado hablando de prisiones que Jorge mencionaba, las prisiones del abandono, en la época más clásica neoliberal, pues a unas prisiones del exterminio en este momento. Exterminio como una forma de eliminación de las poblaciones no deseables, ¿verdad? A las que aún así se les busca extraer algún tipo de provecho económico, ¿no? Algo de lo que no hemos estado hablando tanto y deberíamos hablarlo más es cuáles van a ser las consecuencias en términos de sigamos el rastro del dinero, quién se va a beneficiar en términos de dinero y capital de esta mal llamada crisis. Por ejemplo, cuando se habla de que es necesario cambiar todo el sistema de vigilancia, de circuito cerrado de televisión. Sistema que, por cierto, no es que, como Jorge en otros espacios ha comentado, no es que realmente era malo y dejó de funcionar. En muchos casos probablemente fue desactivado por el propio personal penitenciario justamente para ocultar ciertos tratos inconstitucionales y de tortura que han existido en el sistema carcelario históricamente, ¿no? Entonces, hay que seguir el rastro del dinero, creo yo, hay que pensar también en las tecnologías de la seguridad, a quién van a beneficiar, quién va a proveer esas tecnologías. Se está hablando ahora también de armar a los guías penitenciarios, es decir, militarizar una instancia de corte administrativo. ¿Quién se va a beneficiar económicamente de eso? Y además, estas respuestas, ¿no? Estas respuestas de estilo
el presidente solicitándole a la Corte Constitucional que autorice medidas que son consideradas inconstitucionales, como la militarización, ¿verdad? Esa hipersecuritización. ¿Qué quieren decir esos llamados? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esos llamados? Y sobre todo, ¿qué tipo de política? Y ojo que esto no es una cuestión únicamente local, estamos hablando de una geopolítica regional y también internacional, ¿no? De cómo se gestionan las poblaciones humanas, muchas veces sobre todo en el sur global, de esta manera, ¿no? Las prisiones son uno de esos enclaves tipo campo de concentración, pero hay otros, están las llamadas favelas, están los barrios marginales que ahora también están sufriendo los efectos de esta hipervigilancia, ¿verdad? Los barrios más empobrecidos suelen ser los primeros que son más controlados cuando ocurren este tipo de problemas. Y todo eso se relaciona con un pánico moral también de la ciudadanía, ante la incertidumbre, ante la exaltación, ante la presencia de la muerte a la que está expuesta no solamente la población carcelaria, sino todas las personas. Y siempre es una reacción casi natural, pero también la más simple de muchas maneras, la reacción en la que queremos buscar al culpable como una sola entidad o un solo grupo de personas, obviamente casi caricaturescamente pintados como los malvados, como los malos de la película, y que finalmente cumplen el papel de chivos expiatorios. Sin embargo, creo que una diferencia, y espero no equivocarme en las reacciones ciudadanas en esta ocasión, ha sido que ahora han salido a la luz muchas historias de personas sin sentencia, de personas encarceladas por delitos no violentos, de personas encarceladas por protesta social, por delitos económicos ni siquiera comprobados y no violentos, ¿no? Y creo que eso quizá ha movido un poco las sensibilidades y es lamentable y trágico que esos casos tengan que salir a la luz para que nos demos cuenta de que la población carcelaria somos todos y todas, ¿no? La población carcelaria, las sociedades humanas no están desconectadas, no es una isla, todos tenemos algún vínculo y podemos llegar a estar conectados y en riesgo. Y sobre todo, y con esto voy a redondear mi intervención, ¿no? O sea, ¿qué representa este papel del Estado? Pues una forma de hacer política. Hemos traído a la conversación también desde la Alianza contra las Prisiones, desde Corredores Migratorios, otra organización, la palabra necropolítica, porque estamos hablando ya no solamente de quién gana el capital, sino a quién hay que eliminar para que ese capital pueda seguir prosperando, ¿no? Lo que se interpone en unas ciertas relaciones comerciales y en ciertos intereses es expuesto a la muerte para que casi se vaya muriendo solo. La muerte social ya es la condena a la prisión de muchas maneras. Entonces estamos hablando de una población prácticamente sin vida, en donde resulta más fácil, ¿verdad?, imponer esa carga de la muerte, esa carga de la muerte como forma de gestionar a la población. Y suena extremadamente duro, pero es así, ¿no? Es algo que estamos viendo contra una serie de sectores de la población gobernados al estilo carcelario, ¿no? Centros de detención para migrantes, para inmigrantes, para personas que están tratando de salvar su vida, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos que poner a la reacción del Estado ecuatoriano en el contexto regional e internacional, hay que poner a la reacción del Estado ecuatoriano en el contexto económico, ¿verdad? ¿Quién se beneficia, quién pierde y quién es sacrificado para conseguir qué? Y que tenemos que llegar a la ciudadanía más amplia, de alguna manera con estas visiones críticas que complejizan un poco más el relato y que superan, trascienden, ¿verdad?, este caricaturesco retrato de buenos, malos, gente desechable o gente cuyas vidas merecen ser eliminadas, ¿no? Entonces espero que según vayan apareciendo más datos y más información sobre lo que está ocurriendo, podamos entender mejor el fenómeno, pero definitivamente la reiteración de estas masacres ya ha superado por completo, ha desbordado el concepto de crisis y tenemos que hablar ahora de una forma de hacer gobierno a través de la violencia y de la muerte. Eso por ahora. Clarísima, Silvana, muchas gracias. Carolina, te doy la bienvenida. Quisiera retomar esta figura que me parece muy potente que citó Silvana. Hemos pasado de una prisión del abandono a la prisión del exterminio. Y plantearte la misma pregunta que les hacía a los otros panelistas. En tu opinión, ¿cuál ha sido el rol del Estado en la producción de la violencia que se vive hoy al interior de las cárceles? ¿Cuál es la forma de hacer política que se evidencia ahí? Bienvenida. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, en primer lugar, y me junto a las palabras iniciales de la solidaridad, creo que lo que está pasando en este momento en el país
en las cárceles es solo un síntoma de lo que puede llegar a suceder en los próximos meses. Y creo que como sociedad estamos aún a tiempo de tomar acciones para que eso no siga avanzando y veamos muchas más muertes de gente inocente que ha estado sin condena dentro de los centros de rehabilitación social. Eso es lo que creo que a cada uno de los ecuatorianos es lo que más nos duele haber conocido, esos datos de un 75% de las personas que fueron masacradas no tenían una condena en firme, ¿no? Creo que aquí hay 3 puntos importantes a tomar de manera estratégica y estructural. Yo creo que el primero es una inexistente planificación del desarrollo del país que viene desde el 2018-2017. No tenemos un rumbo de un Estado que define las prioridades económicas y sociales que queremos invertir en el futuro de las nuevas generaciones. Eso ha generado una disminución tanto en las capacidades de lucha contra el aumento de la pobreza, del desempleo y del trabajo digno. Esos elementos, bien dice que la guerra no es más que, mejor dicho, la paz es más que la ausencia de guerra. El poder lograr un país libre de violencia significa eliminar la discriminación, la exclusión, las desigualdades, brindar oportunidades de salud y de bienestar a la gente. Ese es el primer paso y creo que desde el 2018 hemos visto eso. Un país que no tiene un rumbo definido y que se continúa con el actual gobierno. Hemos visto que el presidente actual había anunciado que durante los últimos 10, 12 años había trabajado en un programa de gobierno al detalle, donde tenía todos los proyectos de ley supuestamente listos para implementarlos, pero al momento de la verdad lo que hemos visto es un gobierno que continúa con la improvisación de su antecesor, que no tiene un plan nacional de desarrollo claro en cuanto a las metas para poder mejorar, disminuir la pobreza y la extrema pobreza en el país, la desnutrición, el hambre y todo lo que genera después las violencias. Y por otro lado, tenemos un segundo punto que creo que es fundamental también, que se inició a partir del 2018 con lo sucedido en la frontera norte. Ustedes recordarán con el asesinato de los periodistas. A partir de ese momento se inició un desmantelamiento de la institucionalidad a cargo del sector seguridad. Eso es un elemento histórico fundamental que tenemos que ponerlo presente. A partir de eso llegó al Ministerio de Defensa actores que pertenecían a la vieja institucionalidad de la seguridad nacional en nuestro país, como Osvaldo Jarrín, quien después de haber asumido el Ministerio de Defensa, 2 o 3 meses después, declaró en los medios de comunicación que el Ecuador se había convertido en una isla de paz, lanzando un plan, una política de seguridad y defensa en la frontera norte. Entonces automáticamente parece que las cosas hubieran cambiado por arte de magia. Hablaba con muchos generales y miembros del alto mando militar y me decían que estaban completamente en desacuerdo con esos pronunciamientos por parte del entonces ministro de Defensa, porque era un pronunciamiento irresponsable, que lo que vimos al final fue una narrativa que lo que buscaba era justificar la presencia primero de militares estadounidenses en Galápagos, el uso del territorio de Galápagos para la instalación de infraestructura tecnológica militar, supuestamente al servicio de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Eso fue 2018, estamos en 2021, a finales de 2021. ¿Dónde están esos resultados que supuestamente se iban a dar a partir de entonces? Entonces tuvimos un desmantelamiento a partir de inicios de 2018 de todo el sector seguridad, un desmantelamiento del Sistema Nacional de Inteligencia, un desmantelamiento del Ministerio del Interior que se convirtió en un ministerio enfocado más en la política que en los temas de seguridad ciudadana, un desmantelamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con eso no quiero decir que hayan sido instituciones perfectas. Creo que era un punto de inicio para brindarle una institucionalidad a sectores clave del Estado ecuatoriano que necesitaban generar políticas públicas claras y sobre todo priorizar presupuesto y recursos adecuados para poder generar una perspectiva de mediano y largo plazo en cuanto a los efectos que queríamos ver. Y un tercer punto que me gustaría mencionar en esta introducción, yo creo que es importante analizar esa sociología del entorno del presidente Lasso. ¿Quiénes son las personas que se encuentran en su entorno? Por lo general, en el sector seguridad está rodeado por gente que son exmilitares, exmiembros de Fuerzas Armadas, muchos de ellos que han tenido posiciones muy radicales a nivel público. Se nota que no tiene asesores que conocen de la materia, que no están capacitados para brindar el mejor apoyo. Recordemos que una de las primeras acciones que hizo el presidente Lasso fue convocar un Consejo de Seguridad Pública del Estado el mismo día de su elección.
supuestamente para dar una señal en cuanto al compromiso, en cuanto a la defensa del país, en contra del crimen organizado, etcétera. Es lo mismo que hizo hoy. Han pasado 5 meses, 6 meses desde esa reunión y no hemos avanzado nada en cuanto a políticas claras de qué es lo que el gobierno está proponiendo para articular a todos los entes del Estado y poder brindar una salida clara a lo que está pasando. Entonces creo que son 3 elementos macro que están permanentes y que lamentablemente después del anuncio del día de hoy vemos primero una exclusión total del sector social dentro de las acciones que se van a tomar. Es una securitización total de las políticas y las respuestas que se están dando. Entonces no vemos una visión integral, a pesar de que en el anuncio presidencial se habló de una visión integral de respuesta, pero vemos que no es así, porque simplemente dentro de los que estuvieron ahí presentes están órganos de seguridad y defensa que van a dar respuesta a este tema. Entonces, me gustaría terminar ahí en esta primera introducción, dejando estos 3 temas que creo que son fundamentales y que venimos acarreando durante los últimos 4 años. Muchas gracias, Carolina. Ahora, un poco ahondando en las causas y las características de la crisis actual carcelaria, que como ustedes han mencionado, el término crisis se queda corto, digamos, para explicar todo lo que ha venido sucediendo. Quisiéramos consultarles cómo podemos entender esta escalada de violencia que no se había conocido antes en el país. Ya ustedes han mencionado y coinciden en que no es necesariamente un choque entre bandas lo que hace que la violencia se vea exacerbada. Si esa no es la respuesta, que es en este sentido sería el discurso oficial del gobierno, ¿por dónde más podemos indagar en estas causas y características de la actual crisis carcelaria? Y por otro lado, también pensar, indagar con ustedes cuál es el rol que juegan diversas instituciones del Estado, como la Fiscalía, pensar en este hiperpunitivismo también que hemos visto, que lo que hace es cada vez llenar las cárceles, ¿no? Sabemos que hay un nivel altísimo de hacinamiento, que eso también, digamos, complica el panorama actual. Silvana. Bien, sí, muchas gracias por la pregunta. Por supuesto, es compleja la respuesta y siempre es multidimensional, ¿no? Desde mi experticia en lo que es sobre todo el rol social del derecho, yo sí quisiera poner en la mesa el rol que el marco jurídico cumple en esta, entre comillas, escalada de violencia, porque en realidad hay que entender bien el problema para darnos cuenta, es una escalada de violencia o más bien se nos quitó el velo de algo que estuvo allí latente, ¿no? Durante un tiempo más prolongado que el que nos imaginamos. ¿Cuánto tiempo se ha gestado esto, quiero decir, ¿no? ¿Y por qué quiero hacer énfasis en el rol del derecho? No quiero hacer énfasis en el sentido que mucha gente piensa que lo que hay que hacer una vez más y por enésima vez es reformar un código penal o reformar algunas leyes y lo que eso hace en realidad, por un lado, es que la reforma jurídica, no sé si hay algo más documentado en la sociología del derecho, no transforma materialmente a las sociedades, la reforma estrictamente jurídica, la reforma legal, por una parte. Pero por otra parte cumple un rol bastante más macabro, creo yo, y es que nos distrae del problema más importante. En este caso, un problema político, un problema económico, un problema de modelo, ¿verdad? Del modelo carcelario, un problema de despojo inusitado de la ciudadanía, un problema de precarización post-pandemia extremadamente aguda, ¿no es cierto? Entonces tenemos una serie de problemas que cuando se utiliza la máscara del derecho, el Estado puede presentarse a sí mismo como preocupado por la violencia, preocupado por la gestión, y finalmente la reforma jurídica es hasta más barata que todo, ¿no? Es más barata que proveer servicios de la ciudadanía, es más barata que dotar, por ejemplo, el sistema carcelario en este momento de las suficientes unidades judiciales para que las boletas de excarcelación puedan ser remitidas inmediatamente. No debería quedarse una persona un segundo más en la cárcel luego de haber cumplido su condena. Entonces creo yo que desde mi punto de vista, y esta es una de las líneas transversales de mi trabajo de investigación, es cómo el derecho disfraza las verdaderas urgencias, cómo el hablar, todo el mundo me pregunta, o en la mayoría de personas me preguntan, ¿qué leyes debemos cambiar? ¿Cómo podemos cambiar la ley para que todo quede mejor? Y para mí esa discusión nos distrae de los problemas de fondo, nos distrae de la manera como se están asignando los presupuestos en la administración del Estado, nos distrae de las decisiones que se toman.
Por poner un último ejemplo, ¿no? Si es que la respuesta al hecho de que existan armas letales dentro de los centros carcelarios, es decir, ahora tenemos que armar a los guías penitenciarios, esa es una respuesta absolutamente cortina de humo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está distrayendo de la pregunta básica. ¿Quién permite que ingresen las armas letales? ¿Cómo se permite que ingresen las armas letales a los centros penitenciarios? Yo creo que sería ingenuo pensar que eso no se hace con la connivencia de las personas que están haciendo la administración, ¿cierto? Entonces, para mí, si bien a esto tenemos que, por supuesto, agregar el factor socioeconómico, el empobrecimiento, la ausencia de educación, de oportunidades de trabajo para muchas familias en nuestro país, la precarización y la pauperización, desde mi experticia sí me gustaría llamar la atención sobre cómo disfrazamos con las medidas jurídicas y judiciales problemas que tienen que tener una respuesta económica, de decisión política, de política pública, ¿verdad? Y que tienen que implicar una actuación mucho menos jurídica y mucho más social. Muchas gracias, Silvana. Vamos a una pausa y volvemos con Jorge y Carolina. Gracias. ¿Recuerdas este sonido? O este. Pero este nos acompañó siempre con la música que llena nuestra vida. Tal vez no sea tiempo para culpar a Grandes voces. Los clásicos de siempre. Clásicos Pichincha, de lunes a viernes 21 horas y domingo 22 horas. Producción Javier Bisuete. Por la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de Pichincha. Thank you so much. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Soy Pablo Salgado y quiero invitarte a que al terminar el día disfrutemos juntos de una rayuela de arte y cultura en La Noche Boca Arriba. Todos los martes de 19 a 21 horas, ven y sube con nosotros al filo de la noche. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. La Noche Boca Arriba. Radio Pichincha. Continuamos en este diálogo junto a Silvana, Carolina y Jorge respecto de la crisis penitenciaria. Quisiera continuar con la pregunta que le hacía antes a Silvana, contigo, Carolina, respecto de preguntarnos sobre las causas y las características de esta crisis en particular. Ya Silvana mencionaba que al parecer, digamos, es un problema más de largo aliento que lo que estamos viendo a día de hoy, refiriéndose también a la violencia del despojo, ¿no? En términos más estructurales, un poco preguntarte a ti cuál es tu opinión al respecto sobre las causas y las características de este momento que vivimos en el país, en las prisiones. Bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Silvana. Creo que para dar respuestas en temas de seguridad, primero hay que mirar bien cómo están las prioridades en materia económica y social. Si no atendemos las urgencias económicas y sociales de las poblaciones más vulnerables, entonces vamos a tener un aumento de la inseguridad y vamos a tener un espacio para que organizaciones busquen aliados en espacios donde debería llegar primero el Estado, debería llegar los entes sociales de educación y de salud. Entonces, yo creo que antes que pensar, por ejemplo, en respuestas, como ya lo ha dicho el propio Guillermo Lasso a nivel internacional y también su embajador itinerante este fin de semana en un programa de televisión de un plan Ecuador, un poco copiando lo que fue el plan Colombia,
el gobierno primero debería ser capaz de tener claro un plan nacional de desarrollo para los próximos años en el país, definiendo prioridades claras en materia económica y social para las poblaciones más vulnerables, mucho más en un contexto de pandemia, en el que el Ecuador, por ejemplo, durante el año 2021, será el cuarto país que menos va a crecer en América Latina, solo después de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y el año próximo va a tener un crecimiento de solamente menor al 2.6%. Entonces, hemos visto el aumento de la pobreza, de la extrema pobreza, hemos visto el aumento de nuestros migrantes que son detenidos por autoridades estadounidenses en la frontera estadounidense-mexicana, con un aumento de casi el 752% en comparación a lo que fue el año 2020. Entonces, esos son evidencias tangibles, reales, de que nuestra situación no va bien. Y con eso, obviamente, eso son espacios que primero tienen que ser atendidos y que creo que no lo está viendo de manera clara el gobierno, porque tiene otro tipo de respuestas y esas no son las prioridades que ellos han planteado. Ya vamos 5 o 6 meses de gobierno y no vemos que ese sea el camino. Por otro lado, a nivel institucional, como lo mencionaba al inicio, creo que el haber disminuido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos a una secretaría, o una secretaría, me parece que es el SNAI, o un servicio nacional, obviamente eso significa en términos prácticos una disminución del recurso humano, un recurso humano que estaba en proceso de formación, de capacitación, de conocimiento de la materia y de expertise en la materia. Entonces, en general sabemos que el Estado ecuatoriano tiene una carencia en cuanto a formar a sus funcionarios públicos de una manera permanente dentro de un plan de administración pública. Se eliminaron también prioridades políticas con esta eliminación de esta institución y obviamente a nivel presupuestario. Y creo que esto también se ve reflejado en una falta de respaldo al trabajo de quienes ahora tienen que estar, son parte del sistema de rehabilitación social, como los guías penitenciarios o los inspectores o los jefes encargados de las diferentes instancias. Lo mismo sucedió en el Ministerio del Interior al unir con la Secretaría de la Gestión Política. Entonces creo que el gobierno debería primero empezar por reestructurar también esos espacios de coordinación dentro del Estado, de aceptar que no se debió haber eliminado esos espacios técnicos de trabajo y de articulación, y devolverle también la institucionalidad al sistema de inteligencia, porque ha sido totalmente desmantelado. No existe un ente rector, existe competencia en este momento entre los entes de inteligencia militar y policial, como sucedía anteriormente. No existe un ente rector que lidere ese espacio, que presente una planificación de inteligencia estratégica y que permita reorientar los recursos y las capacidades de todos los efectivos para que puedan actuar adecuadamente. Y creo que esa falta de respaldo que sienten la Policía y Fuerzas Armadas se ve reflejado en la reciente renuncia del jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y con esto, mi enfoque, si bien es institucional, creo que es importante darnos cuenta de esos detalles, porque claro, no existe un respaldo por parte del gobierno en la actuación, entonces no sienten una institucionalidad fuerte que tenga claras las prioridades, que esté buscando también soluciones y políticas claras en materia económica y social que respalde el trabajo, y que solamente lo que está esperando es que la policía ingrese y que tome el control de un espacio que posiblemente no lo van a poder hacer. Entonces, creo que los datos son evidentes de lo que se logró ya en años pasados. Logramos ser el segundo país más seguro en América Latina en el año 2015-2016. Y creo que eso vino sobre todo acompañada de un plan nacional de desarrollo claro, con prioridades sociales y económicas definidas, y creo que eso tiene que ser un punto de reflexión de cuáles son esas verdaderas causas y estructurales que están motivando ahora el aumento de la inseguridad, la violencia, y que han llevado a este momento crítico de nuestro país. Gracias, Carolina. Jorge, voy contigo. Tanto Silvana como Carolina han colocado algunos temas sobre la mesa respecto a las causas y las características. Por un lado, la violencia del despojo a amplísimos sectores de la población vinculado a la crisis económica
COVID y post-COVID también. Y Carolina también menciona la desinstitucionalización de la justicia, de la seguridad en este país. ¿Tú coincides con estas características, con estas causas? ¿Qué otras podrías añadirles a esta actual crisis carcelaria, que es una violencia que no habíamos visto antes en el país? Con un trabajo de 20 años de etnográfico en prisiones, tú nos dirás, digamos, si estamos en lo cierto al aseverar que es una crisis que no se había visto antes en el Ecuador. Muchísimas gracias. A ver, primero me gustaría contarles desde dónde yo estoy hablando. Yo soy codirector de un centro de investigación de antropología de la Universidad de Cuenca, y el trabajo académico y del pensamiento crítico es básicamente pensamiento crítico frente al poder. Y es mi impresión que tenemos como dos bandos, hay varios bandos, pero hay dos discursos, ¿no es cierto? Gente que está más a favor de lo que fue el gobierno de Rafael Correa, en donde la explicación es, se desmanteló el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Se desmanteló las instituciones de seguridad como inteligencia policial, y la suerte es que esas serían las causas, digamos, así se explican las causas, es el desmantelamiento institucional de algo que existía, no hay planificación, no hay estas cosas. Y desde el otro lado, ¿no es cierto?, digamos, la gente que está ahora respaldando a Lasso, básicamente lo que está diciendo, no, este es un problema heredado de el periodo de Correa, y básicamente tiene que ver con la cuestión esta de algunas políticas que se hicieron de reinserción. En mi opinión, lo que este diálogo no permite es ver el proceso de generación de la extrema violencia. O sea, lo primero que debemos ver es que, además de que en 2015 es cuando se crea la unidad de inteligencia policial, y la inteligencia ha sido un problema, y la policía lo ha dicho públicamente, varios de sus comandantes generales, que necesitan un marco legal para poder actuar en cárceles en este momento, solamente están trabajando con fuentes humanas, con comunicación a través de WhatsApp. Entonces, y las fuentes humanas tienen un tratamiento específico dentro de la inteligencia policial. Pero en 2014, cuando se instituye el nuevo modelo, primero en ese tiempo se llevó a los presos a la Tacunga sin ningún aviso previo, atentando contra todos sus derechos, ¿no es cierto? Y esto las organizaciones sociales lo denunciaron. Lo segundo que se hace es, se quita y se desmantela el régimen de visitas que necesitaba la cárcel neoliberal. La cárcel neoliberal funcionaba con negocios de los propios internos, que muchas veces mantenían a su familia afuera. Penal García Moreno funcionaba orgánicamente con el mercado de San Roque. Los pasadores, la palabra pasador de hecho viene de ahí, de que pasaban la comida de San Roque al penal y abastecían los negocios. Los negocios básicamente funcionaban o generaban ingresos los días de visita, porque no solo visitaban ciertos familiares, sino visitaba la familia ampliada, y es cuando la gente vendía. Entonces era un interés colectivo de todas las personas que estaban privadas de la libertad o viviendo tras las rejas, que no haya violencia. Y cuando había violencia, yo he estado en motines carcelarios en el penal, estuve en un inicio de motín carcelario en la penitenciaría del Litoral, y en uno en la cárcel de Esmeraldas. Y en todos, quienes controlaron que no exista violencia eran los propios internos. Entonces lo primero que nos debemos preguntar es por qué más bien ahora son los internos los que tienen esta violencia exagerada, excesiva y extremadamente violenta. La segunda cosa que pasa con la reforma es que se desmantela los comités de internos a nivel nacional. Los comités de internos, por ejemplo, funcionaban bajo elecciones. Y lo que se intentó hacer con los comités de internos para poder mantener la paz es que estas elecciones permitan sacar a la palabra caporal. Los caporales eran las personas que tenían destrezas en prácticas violentas, les podían pegar al resto y eran los que mandaban. Entonces, en estas elecciones lo que se hace es una suerte de clientelismo penitenciario. Los grupos que mejor negociaban con la autoridad, es decir, los directores, cada director, recuerden que en ese tiempo los puestos de directores eran puestos políticos y las cárceles son negocios, producían dinero. Y los sistemas de corrupción que se denominaban refile, lo que permitían es que se mantenga la economía de subsistencia y suba vía corrupción hasta el director de la cárcel. Por eso era una cuota política en ese tiempo tener una dirección. Pero la reforma
para tratar de combatir esto. Y esto es lo que, o sea, la reforma falló completamente, fue un error y se advirtió desde la sociedad civil y desde la academia, no construyan megacárceles, construir megacárceles fuera de las ciudades, no van a tener los recursos para hacerlo, e igual se hizo. Entonces, y podemos hablar del Ministerio de Justicia y los errores, pero gigantescos que hizo, desoyendo lo que se estaba sugiriendo desde la investigación. Entonces desmantelaron esto y desmantelaron lo de las visitas. O sea, las visitas antes eran 3 días por semana, tenías la quedada, tenías la visita conyugal, y lo que ahora hay un régimen de 1 día de visita, 1 hora, 1 vez al mes. Entonces este régimen, ese modelo de cero ocio, que sabíamos que no iba a funcionar, que esa no era la forma en la que podíamos reinsertar, fue una muy mala reforma penitenciaria. Pero si la reforma penitenciaria lo hizo mal, ¿cómo se llama el siguiente? Lenín Moreno lo hizo peor. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cogen y ponen a un ex policía al mando del SENACID, ¿no es cierto? No SENACID, ¿cómo se llama? Del SNAI. Entonces, el SNAI se convierte en el lugar donde tienen trabajo todos los policías que han pedido la baja. Y si ustedes ven, y ustedes pueden ir a las listas, la mayoría de personas que estaban a cargo de la gestión penitenciaria eran ex policías. Y esto tiene que ver también cómo la policía va depurando a sus miembros hasta que llegan a generales. Si ustedes ven, ninguno era más allá de coronel o teniente coronel. ¿Cuál es el problema? Que ahí empezó también una relación en donde si tú eres parte de una misma institución, había unas relaciones de jerarquía y autoritarismo increíbles entre cómo se manejaban las cárceles. Y empieza lo que denominamos en un momento la policialización, la policía ingresa. Pero cuando se da la primera emergencia penitenciaria, la policía no quería administrar las cárceles. Yo he dado clases en la escuela del Estado Mayor de Policía y a mí me contactaron exalumnos míos a pedirme que escriba un texto diciendo que la policía no debería encargarse de la gestión. Pero como ya no había nada de dinero, ustedes si ven, es la década que más se ha bajado el dinero en términos de asignaciones presupuestarias, le dejaron a la policía. Ahora, ¿qué pasa? Es peor aún con Lazo, porque es lo que nos asustó y que fue la militarización. Cuando entra el coronel Cobo, cambia a todos los ex policías y pone ex militares. Ex militares, asimismo, de rangos de coronel para abajo. Por eso después se queda un teniente coronel, creo que es. No sé bien los rangos. Y empieza una lógica, todo esto, en el sentido de que la cárcel sirve para controlar la seguridad ciudadana de afuera. En este proceso, en donde están los 3 gobiernos y los 3 gobiernos son responsables, por eso es mejor hablar del Estado y del proceso en el que el Estado empieza a usar la cárcel para administrar la ciudad como pabellón penitenciario, que es algo que ya mencionó Silvana y que es clave. Entonces, sí, son los cabecillas de bandas los que te dan información. ¿Por qué? Porque debes cumplir unas métricas. Y entonces también lo que pasó es que antes nosotros cumplíamos las métricas que nos ponía la guerra contra las drogas. Pero después, cuando eso salió la base de Manta y supuestamente debíamos recuperar la soberanía sobre nuestra política de seguridad, lo que pasó es que se les pusieron nuevas métricas a los policías. Y esas métricas no tienen nada que ver con la convivencia ciudadana o con la seguridad ciudadana, sino cuántos detenidos hay, cuántas incautaciones hay. O sea, se mantuvo la lógica de la política antidrogas sin Estados Unidos. Pero es la misma lógica. Okay. Y ahora lo que vemos es que estamos regresando a la lógica, o sea, la foto que mencionaste tú al principio, ¿no es cierto? En esta fiesta de los Marines es muy simbólica, porque realmente estamos regresando a la lógica de la guerra contra las drogas liderada por Washington. Perdón si me extendí, pero me parece que es importante que seamos críticos con... Sí, o sea, en varios puntos creo que se puede, concuerdo contigo en cualquier caso. Quisiera volver contigo, Silvana, y plantearte algunas interrogantes a ustedes como expertos que seguro saben más que nosotros, o que el amplio, o que los
en general la población sobre el tema. Si bien Jorge nos ha hablado de, y ustedes en general todos, de la importancia de entender a este modelo de prisión del exterminio en el más amplio sentido, no reducirlo tan solo a una crisis carcelaria y siempre tener en mente el rol del Estado en términos estructurales, institucionales, y sin embargo, sí situándonos en el momento político actual que atraviesa el país, sabiendo que hay formas de hacer política o de gestionar políticamente lo que hoy por hoy ocurre, sobre todo en las cárceles, lo que hemos visto a través de las masacres. Sí quisiera preguntarte a ti, y retomando aquello que Carolina ya mencionaba en su anterior intervención, ¿cómo leer ya la respuesta política, digamos, del gobierno del presidente Lasso frente a lo que se ha suscitado en estos últimos meses? ¿Qué pasa cuando la respuesta es securitización? El día de hoy entiendo que anunciaban esta cooperación indefinida entre policías y Fuerzas Armadas, cuando se sitúa el Plan Ecuador, como la respuesta frente a esto que ustedes mismos han dicho es algo mucho más profundo, que no puede ser tomado a la ligera y que no basta con esta administración de la ciudad como un pabellón. Pero en términos políticos, en el momento actual, sabiendo que es un proceso, sin embargo, ¿cuál es tu lectura sobre la respuesta del gobierno hoy por hoy y de otras instituciones del Estado, si es que cabe? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que podemos decir muchas cosas y contribuir con varios lados del mismo problema desde nuestras experticias. Yo veo a la respuesta como una respuesta de la distracción, o sea, son respuestas que alejan a la audiencia, a la ciudadanía, a la población de los problemas medulares. Creo que es verdad, hace un momento Carolina hablaba de qué tipo de experticias están confluyendo para asesorar al Ejecutivo y en general a la administración. Y hay un énfasis en las experticias de seguridad. Se conforman mesas de trabajo, incluso cuando se llama a la sociedad civil, al activismo y a la academia, con el núcleo seguridad, siempre con esta palabra, ¿no? que esconde mucho más de lo que dice. Yo todavía tengo que esperar una invitación en la que me digan, vamos a hablar de redistribución económica y de servicios públicos, porque no existe eso en este momento en la respuesta de la administración. Y además creo que se está haciendo una utilización del lenguaje de los derechos humanos también y de las formas y los procedimientos de los derechos humanos que son, en el mejor de los casos, tibias, y en el peor de los casos, a mí ya me parece humillante, por ejemplo, que la gran respuesta de derechos humanos y la que se difunde en medios de comunicación y redes sea la entrega de ataúdes para las personas, para las familias de quienes fueron sacrificados y sacrificadas en esta matanza, porque estuvo una compañera trans que no debía estar ahí. Entonces, es estos derechos humanos transformados en humanitarismo filantrópico que a mí me parece que es humillante. Yo creo que es humillante, y no porque no crea que deba darse ayuda, ¿verdad?, a las personas, no porque no crea que tenga que hacerse algún tipo de reparación en términos económicos en este mundo capitalista en el que por supuesto que todo tiene un valor económico. Pero a lo que voy es a qué hemos llegado, ¿no? Que la obra de derechos humanos es la entrega de ataúdes. O sea, pongámonos a pensar en eso. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué simboliza? Yo no veo algo más representativo de la necropolítica como forma de gestionar el Estado, el país, la población, ¿no? Para mí eso yo no lo había visto honestamente antes. Creo que juntar y ver en conjunto esas fotografías del gobierno con los Marines, del banquete, ¿verdad?, de los lugares de lujo frente a una serie de fotografías que la Secretaría de Derechos Humanos ha estado difundiendo, en la que hay personal de esa secretaría consolando y en una actitud muy, muy paternalista, ¿no?, con las personas, con las familias de las personas victimizadas. A mí eso me dice mucho. O sea, si es que lo ponemos de la forma más cruda, ¿no? El Estado gestiona una serie de conveniencias económicas a nivel de política que permiten un enriquecimiento mayor a quienes ya son excesivamente ricos. Eso se hace a costa del exterminio de ciertos sectores de la población, y la respuesta es: aquí tienen sus ataúdes, ¿cierto? Entonces, yo siento que es una respuesta que distrae, es una respuesta que distorsiona la dignidad de los derechos humanos, que está reduciendo a los derechos humanos a un humanitarismo caritativo filantrópico, que pierde ya verdaderamente, ¿no es cierto?, el centro de lo que debe ser
los derechos humanos como derechos, como un discurso antipunitivista, porque además, ¿no es cierto? O sea, recordemos las nociones de amnistía, las nociones de indulto como nociones centrales de los derechos humanos también. Entonces yo creo que todo eso está siendo emborronado, está quedando atrás, está desapareciendo del mapa, y la respuesta me parece excesivamente securitista, excesivamente paternalista, de una manera casi humillante o en muchos casos directamente humillante, y creo que aquí la ciudadanía tiene que poner las cosas en el enfoque correcto, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta de cuáles son los actores, literalmente juntar las fotos y hacer el collage y darnos cuenta de cuál es el paisaje. Ok, Silvana, muchas gracias. Carolina, quisiera regresar contigo y quizás ahondar en esto que tú situabas anteriormente, el anuncio presidencial del Plan Ecuador. ¿Qué nos dice esto sobre la actual relación del régimen de Lasso con las fuerzas del orden nacionales, pero también extranjeras? ¿Cómo podemos entender el anuncio de una coordinación indefinida entre Fuerzas Armadas y Policía anunciada el día de hoy? ¿Cuáles son tu opinión, tus lecturas al respecto? Bueno, como mencionaba, el tema del Plan Ecuador, primero ya nos dio una señal que la primera reunión que tuvo Lasso fue en Colombia, ¿no? Antes de posicionarse, es la primera visita que él hizo a nivel internacional fue a Colombia. No olvidemos que Colombia tuvo un rol importante durante la campaña para incidir dentro de las elecciones ecuatorianas, lo mismo lo hizo en Estados Unidos. Entonces creo que ahí vemos que hay una cercanía muy grande en cuanto a lo que es la derecha internacional, la derecha conservadora internacional y sus usos de políticas, el uso de políticas dentro de lo que es el sector de seguridad y defensa. El anuncio que lo hizo, como mencionaba, en lugar de hablar de un plan Ecuador, debería hablar de un verdadero plan nacional de desarrollo para nuestro país, no enfocado en replicar una propuesta que todos sabemos que no tuvo los efectos esperados, que al contrario, en 2017, Colombia tuvo un aumento del 250% de las plantaciones y cultivos ilícitos de coca. No logran controlar eso, sigue aumentando, y ministros y voceros del gobierno se alegran del aumento de incautaciones de droga, pero ese aumento de incautaciones no tiene nada que ver con lo que realmente significa un aumento de casi el 250% de todos los cultivos. Quiere decir que está pasando más droga, entonces obviamente por eso están aumentando las incautaciones, porque no hay una respuesta estructural a los problemas que está pasando. Entonces, creo que es un enfoque equivocado tratar de replicar respuestas que no tuvieron los resultados adecuados. Creo que el enfoque, al contrario, debería ser preguntarnos como ecuatorianos y como Estado ecuatoriano, cuáles realmente han sido los avances en los acuerdos de paz en Colombia, porque no nos olvidemos que después de la firma del acuerdo de paz, todo eso significó una implosión de diferentes organizaciones criminales que obviamente tenemos el efecto en nuestro territorio. Entonces esto puede ser uno de los temas que no se habla muy poco de cuáles han sido los cumplimientos en cuanto a los acuerdos de paz y cómo eso está repercutiendo a la seguridad de nuestro país, porque no olvidemos que todo lo que está sucediendo en este momento al interior de las cárceles también es un reflejo de lo que puede convertirse luego en un aumento de violencia al mismo nivel en las calles. No me gusta mucho centrarme solamente en lo que sucede en el tema cárceles, sino cómo eso está conectado primero con lo que está ya afuera estructurado como consecuencia posiblemente con este aumento, tanto del aumento del tráfico de drogas como el aumento de las violencias, la desatención obviamente, como lo mencionamos, de parte del Estado en el ámbito sociales, y eso vemos que no hay una respuesta coordinada. Entonces ahí es donde realmente deberíamos mirar la atención, cómo esa implementación está trayendo sus efectos en nuestro territorio. La falta de implementación, que sabemos que durante los últimos años se le ha dado muy poca atención como parte del discurso oficial en Colombia, cómo eso está afectando a nuestro territorio, y eso ha aumentado obviamente el paso de tráfico de drogas y también la operación de las organizaciones criminales en nuestro territorio, que tiene su conexión con lo que sucede en las cárceles, pero que también podríamos ver durante las siguientes semanas y meses una implosión de violencia y de mucha más inseguridad en las calles, como reflejo del desbordamiento de lo que estamos viendo en este momento en las cárceles, que creo que ese podría ser uno de los escenarios más catastróficos que podríamos ver si no hay acciones adecuadas. Y no vemos que hay acciones adecuadas hasta este momento. Los anuncios de hoy, como mencionaba al inicio, siguen siendo, y como lo decía también
Silvana siguen siendo distractores porque no enfoca el verdadero problema de fondo, que es abordar los temas económicos y sociales del país en un contexto post-pandemia y realmente redefinir cuál va a ser las prioridades que se les va a dar para el modelo de gestión que se quiere implementar en el sistema de rehabilitación social del país, enfocándonos solamente en ese tema, pero cómo vamos a abordar realmente desde una visión integral la seguridad y no solamente una visión securitista, convocando a los órganos de policía y Fuerzas Armadas sin tener al mismo tiempo una estrategia social que vaya de la par. Muchas gracias, Carolina. Bueno, nos acercamos ya al final del programa. Creo que, Jorge, te vas a quedar con las últimas palabras. En función de todo lo que hemos conversado, volver a preguntarte, ¿qué implica hablar de necropolítica en Ecuador? ¿Cuáles son sus dimensiones, responsables, consecuencias? Y de ser posible incluso imaginarnos soluciones a corto y mediano plazo. El micrófono. Muchísimas gracias. Voy a ser muy corto a ver si alguien más alcanza, pero creo que el concepto de necropolítica, la mejor forma de entenderlo son las 7 horas que existen entre el primer pedido de auxilio de los internos y la intervención de la policía a las 2:30 de la mañana. A eso se refiere el concepto. Se refiere a tener un espacio específico, en este caso la cárcel, en donde de forma deliberada o por omisión, el poder deja que la gente se mate. Deja que la violencia continúe. El Estado no juega ningún rol, se abstiene, no entraron. Entonces yo creo que lo que necesitamos de aquí en adelante es realmente concentrarnos en un informe independiente de todas las masacres y un informe sobre esas 7 horas. Esas 7 horas son las que definen la política penitenciaria de Guillermo Lasso y por eso son tan graves. No solo es por poner al general coronel Cobo, ¿no es cierto?, que tiene una visión completamente autoritaria de las cosas, sino por esas 7 horas te dan cuenta que estamos moviéndonos hacia lugares bastante peligrosos. Y tú mismo mencionaste la gente, los asesores. A mí me parece que siempre cuando hablamos de la derecha, y creo que fue Carolina la que lo mencionó, o sea, justo leía un artículo sobre el antifeminismo, ¿no es cierto?, de Vox en España. Estas relaciones que empieza a tener la derecha ecuatoriana con la derecha internacional, que es una derecha extrema, deben empezar a preocuparnos, porque lo que tenemos que entender es que la cárcel políticamente la vamos a ver sus consecuencias en cómo va pasando. Esto es un largo proceso, pero incluso esas 7 horas creo que es el primer punto de partida. Entonces yo incluso lo que diría es pedir un informe de eso y empezar a trabajar sobre eso. ¿Cuáles fueron las decisiones? Yo no estoy convencido de que la policía no quería entrar por cuestiones de seguridad, porque esa no es una excusa. Tampoco estoy convencido de que la violencia se hizo porque dieron prelibertad al cabecilla de una banda. Eso sería absurdo. Entonces yo sí creo que un cuestionamiento por ahí nos podría ayudar y no sé. Con eso, si alguien más quiere decir algo más. Si tenemos Muchas gracias, Jorge, Carolina, Silvana. Así llegamos al final de nuestro programa Frente Radiosa. Recordarles a todos y a todas que estaremos nuevamente con ustedes el próximo lunes a partir de las 18 horas e invitarles también para que se queden en sintonía de Radio Pichincha Universal con Chusic, programa intercultural que es una oportunidad para comprender lo que implica el Estado plurinacional, conocer las nacionalidades y pueblos indígenas y sus propuestas de vida. Hasta la próxima. Esto fue Frente Radiosa. Muchas gracias. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.